Muy buenos días, Iglesia del Señor. Ay, me lo agarré distraído. Voy a empezar otra vez, ¿ok? Buenos días, Iglesia del Señor. Ay, gracias. Es que lo agarré dormido, está como la semana pasada. Hice la pregunta y me quedé impactado toda la semana. Hice la pregunta aquí en la congregación. Si usted no estuvo la semana pasada, le cuento lo que pasó. Pregunto, ¿y cuántas personas honradas hay aquí? Levante la mano. Nadie levantó la mano. Yo me quedé impresionado, dije, ¿será que están dormidos? ¿Será que en verdad no son honrados? No sé cuál sea el problema. Pero bueno, le cuento lo que leí hace unos días en una revista sobre un hombre llamado Timothy McVeigh. Este hombre fue sentenciado en 1997 porque efectuó un ataque terrorista, el más grande que ha ocurrido en Estados Unidos, en Oklahoma City, hacia un edificio federal. Y después del ataque del 9/11, del ataque terrorista del 9/11, el ataque terrorista de Timothy McVeigh ha sido el más grande en la historia de los Estados Unidos. Ahora, es interesante porque en el artículo hablaba de una entrevista que se le hizo a uno de sus amigos. Uno de sus amigos dijo, bueno, yo he conocido a Tim por toda la vida y si quitáramos lo que hizo en Oklahoma, en realidad él es una persona excelente. Y me impactó esto porque me hace pensar en que a los ojos de nosotros mismos, nosotros somos una muy buena persona, la verdad. Digo, si nos comparamos generalmente como lo hacemos con nuestros compañeros de trabajo, decimos, pues mira, el Sandía pues es medio hablador, pero yo no soy hablador. Mira, Kim Kardashian, bien pecadora, yo no soy pecadora. Y es que generalmente nos comparamos con gente que es de lo peor, decimos. Ellos sí son pecadores, yo no soy pecador. Y este es un problema grave porque cuando nos vemos delante de Dios, como si tomáramos un dron, un avión, y nos viéramos hacia abajo, cuando Dios nos ve de una forma diferente. No nos ve como nosotros mismos nos vemos. Ese es el problema, porque Dios nos ve con los ojos pues de la realidad. Mire qué bonito. Estamos ya casi llegando a la Navidad, pero eso no tiene nada que ver con eso, sino que Dios cuando nos ve, no necesariamente nos ve con los mismos ojos de calidad que nosotros nos vemos. Dios nos ve en realidad como somos. Vamos a ver si puedo deletrear bien. Cuando el Señor te ve, Él se da cuenta de que no eres tan buena persona como piensas, porque realmente te estás comparando con otras personas. Y es que en realidad el Señor te ve que estás bajo el dominio de esto, el pecado. Estamos dominados bajo un patrón, un dueño que no tiene misericordia y que todos y cada uno de nosotros estamos bajo su sujeción, el pecado. Y es un patrón extremadamente dominante. Te voy a decir, es un patrón que no tiene... Mira, siempre me gusta hacer esto. Eso, me gusta. Es un patrón que no tiene misericordia. Ahora, esta serie está titulada Libre, porque queremos hablar de la libertad que podemos obtener de este mafioso que tenemos aquí enfrente, del pecado. La semana pasada dejamos claro una cosa. Dijimos, todos somos pecadores. Si algo te debió haber quedado claro la semana pasada es que eres pecador. Hazme un favor, voltea al que esté cerca de ti y dile, buenos días, pecador. Buenos días, pecador. Si a lo mejor alguien que no te conoce te saludó, es decir, ay, este me conoce, ¿qué me sabe? Bueno, y si no estuviste la semana pasada, te quiero decir una noticia. Eres un pecador. Es que todos nosotros somos pecadores. ¿No sabes qué cosa me irrita más cuando escucho a una persona que habla de los pecados de alguien más y no sabe que en el momento en el que está señalando a esa persona con el dedo índice, 3 dedos más lo están apuntando? Por ser una persona juiciosa, porque al momento de juzgar a aquel que no piensa como tú, o al momento de juzgar a aquel que tiene preferencias sexuales, sea esto bueno o sea malo, cuando tú lo estás juzgando, tú te estás sentando en la silla del juez, y esa silla del juez solamente le corresponde a uno, y es a nuestro Señor. No hay persona que peca más que otro, todos somos pecadores porque estamos sujetos a este amo que no tiene compasión. La semana pasada también dejamos claro que no es posible solucionar algo que no conoces. No puedes comenzar a curarte de una enfermedad que no te han diagnosticado. Solamente te queda luchar con los síntomas. Nunca vas a solucionar ese problema de la gripe que tienes cuando no vas y sabes que tienes una gripe. Porque tú puedes pensar que es nada más un resfriado, porque nada más experimentas los síntomas.
Muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida cristiana solamente tratando de solucionar los síntomas, pero nunca solucionando la enfermedad. Y eso es el propósito de esta serie, que solucionemos la enfermedad, no nada más los síntomas. En ocasiones el problema es que no sabemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema conmigo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no se me quita lo criticón? ¿Por qué no se me quita lo chismoso? ¿Por qué no se me quita lo borracho? ¿Por qué no se me quita lo mujeriego? ¿Por qué no se me quita lo jugador? Lo mentiroso. ¿Por qué? Ya tengo años viviendo esta mentira. Bueno, hoy vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué no? Bueno, la respuesta es muy simple. El apóstol Pablo nos describe el problema básicamente en Romanos capítulo 7. Hoy vamos a leer la Biblia en repetidas ocasiones, pero en un solo capítulo, el libro de Romanos en el capítulo 6. Te encargo, te pido, te suplico, me arrodillo y te suplico que uses tu Biblia. Y si no tienes Biblia, no hay problema, aquí tenemos en la pantalla va a aparecer. Pero déjame digo una cosa, antes de esto. Somos muy diferentes. Algunas personas de aquí son vegetarianos, ¿cierto o no? Gloria a Dios por los vegetarianos, ¿cierto o no? Algunos aquí son carnívoros, ¿cierto o no? Levanta la mano, ¿cuántos carnívoros hay aquí? Gloria a Dios por los carnívoros. Algunos aquí les gusta el fútbol, a otros les gusta el billar, ¿verdad? Nada, no se compara, porque somos diferentes. Algunos dicen cipote, otros dicen chihuín, otros dicen escuincle. Somos diferentes, es cierto, pero todos tenemos en común una cosa: estamos bajo el dominio de un amo supresor, de un amo opresor, de un amo que no tiene compasión de nosotros, y ese es el pecado. Todos nosotros alguna vez hemos sabido de cosas que tenemos que cambiar y no las hemos cambiado. Algunos hemos sabido de cosas que tenemos que cambiar y no hemos podido cambiarlas. Hemos intentado a través de la terapia, a través de las amistades, a través de los amigos. Algunos tenemos cosas que sabemos que tenemos que cambiar, pero simplemente no hemos querido. ¿Sabes por qué? Porque yo así nací. Y así. No, ustedes no ven ustedes no leían la revista de los vaqueros, pues. Así nací y así me moriré. Con todos mis defectos, ya lo sé. Es canción de José José, por cierto, también. Pero así dice gente, no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque así nací. Y el apóstol Pablo nos describe el problema. Él dice, Romanos 7:15, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, termino haciendo lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo en que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace las cosas malas, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno. ¿Sigues conmigo o no? Pero no puedo. Quiero hacer lo que está mal, al contrario. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. Una vez más, un patrón al cual tú y yo llegamos a servir. No porque lo anhelemos, sino porque las causas de la vida, la consecuencia de nacer bajo Adán, nos llevó a servir a este patrón. Este patrón se llama, y no porque tú lo quieras servir, o porque tú te levantes en las mañanas, voy a hacer algo malo el día de hoy. Por el contrario, generalmente los domingos decimos, ¿sabes? Esta semana voy a hacer una buena obra al día. Esta semana no voy a decir palabrotas. Bueno, nada más 2. Pero estás planeando, dices, esta semana no me voy a enojar, no voy a pecar. Esta semana no voy a criticar a nadie, esta semana no me voy a quejar por mi trabajo, esta semana no me voy a quejar por mi esposa. Es decir, planeas tu semana diciendo, lo voy a hacer bien. Y llega el lunes y te das cuenta que fallaste a tu promesa, porque quieres hacerlo bueno, pero no puedes hacerlo. ¿Por qué razón? Porque vives bajo un patrón llamado pecado. Ese es el problema. Es interesante porque en ocasiones resulta más fácil entrenar a un gato o a un perico que a un ser humano para hacerlo bueno, ¿no es cierto? Tú le dices al perico, date la vuelta, y se da la vuelta, ¿verdad? Es más fácil entrenar gallinas. Yo lo he descubierto. Nosotros teníamos una gallina y bien entrenada, se llamaba Milanesa, en paz descanse, gloria, el Señor la tenga en su gloria. Finalmente era más fácil entrenar a Milanesa que entrenar a un ser humano. Nunca vas a escuchar a un animal
teniendo una conducta autodestructiva. Nunca vas a ver un perro chihuahua, por ejemplo, siendo negativo consigo mismo o comiendo hasta no poder más. Lo cual comer es una conducta que llega a ser autodestructiva. Nunca vas a ver a un pastor alemán diciendo, no, pues es que ya se me pasaron los alpules o los pulques o como sea. Porque no tienen esa influencia. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos estamos bajo una influencia de un patrón negativo llamado pecado, el cual recibimos sin pedirlo por causa de Adán. La condenación que recibimos por parte de Adán. Por eso el apóstol Pablo concluye y dice, soy un desgraciado. ¿Quién me va a ayudar a vencer este cuerpo de muerte? ¿Qué puedo yo hacer? Es que el pecado es un amo extremadamente desconsiderado. Te roba la paz, es lo primero que hace. Es lo primero que hace el pecado. Te roba la paz, no puedes estar tranquilo. Dice el libro de Proverbios que el hombre pecador todo el tiempo está huyendo porque siente que lo persiguen. En cambio, el justo está confiado como un león. El pecado es el que te provoca sentir vergüenza. ¿Qué fue lo primero que experimentaron Adán y Eva cuando supieron que habían pecado? Lo primero que hicieron fue taparse, porque sintieron vergüenza, porque no querían tener contacto con Dios, porque el pecado no solamente te provoca miedo, te provoca vergüenza. El pecado no es un patrón muy bueno que querramos tener. Y Cristo lo sabía. ¿Y sabes qué fue lo que decidió hacer el Señor? Rescatarnos de este patrón. Porque Él no anhela, Él no quiere, Él no desea que tú vivas bajo este patrón que solamente te va a traer vergüenza, dolor, miseria, sentido de persecución, nada de paz. Él quiere rescatarte de eso porque el único y solo acto de Cristo logró liberarnos del poder del pecado. Un solo acto logró liberarnos del poder del pecado. Por eso Romanos 6, aparece en la pantalla el primer texto de Romanos 6 y ya vamos a concluir. La primera lectura del texto. Romanos 6:2 dice, nosotros, léalo conmigo, aparece en la pantalla. El apóstol Pablo se pregunta, dice, pero si ya Cristo nos redimió, ¿por qué sigo cayendo en el pecado? Es la misma pregunta que tú y yo nos hemos hecho en alguna ocasión. Pues, oye, pero si yo ya he leído la Biblia en 90 días, estudié 40 días en la palabra, saqué el curso Celo, voy a la clase los miércoles y voy también el domingo, he visto a Benny Hinn en televisión, además he ido a las conferencias bíblicas del Golfo más de una vez, ¿por qué sigo cometiendo pecado? Es que la naturaleza pecaminosa sigue viviendo en ti. Dice la Escritura, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también hemos sido levantados para vivir una vida nueva. Antiguamente había 3 maneras de poder escapar de la esclavitud. Personas eran vendidas como esclavas. Y había 3 maneras de poder escapar. Una de ellas era el matrimonio. Decíamos digamos que tu patrón, el dueño, tu dueño, porque eras un esclavo, te veía y decía, pues mal no está, me voy a casar con mi esclavo. Como había muchos casos, por ejemplo, sabemos el caso de Mahoma, que se casó con su patrona, a la cual le patrocinó pues muchas cosas y muchos beneficios, una señora mucho mayor que él. Y esta era una forma de salir de la esclavitud, casándose con el patrón. Pero otra forma de salir de la esclavitud era a través de la muerte. En otras palabras, pues si ya te moriste, pues ya no tienes que ser más esclavo. Tiene sentido, ¿no? ¿Es cierto? Tiene sentido. Pero otra de las formas era a través del dinero. Tú decías, bueno, yo he trabajado y he sido esclavo, pero además he podido juntar mi dinerito. Patrón, ¿cuánto valgo? No, pues $10,000. Aquí están los $10,000, compro mi libertad, ahora soy libre. Y esa es la manera, a través de matrimonio, a través de muerte o a través de dinero. En el Nuevo Testamento, tanto Cristo como los discípulos, los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, se aseguran de dejarnos claro que Cristo nos rescató a través del matrimonio. Porque la Biblia dice que la iglesia, tú y yo, aquellos que hemos sido rescatados, somos la novia de Cristo. Por lo tanto, Él decidió casarse con nosotros para rescatarnos de un patrón asesino, de un patrón que no busca lo mejor para ti. No solo eso, también dice la Escritura que Él nos compró por precio, y el precio fue su propia sangre. Es decir, la esclavitud se podría cesar por un pago. Cristo lo pagó. ¿Y sabes cuánto dio? Lo dio todo.
Y no solamente se casó con nosotros, con la iglesia, no solamente pagó el precio, sino además de eso, la otra forma de salir de la esclavitud era la muerte. Y Jesús decidió morir por nosotros. ¿Sabes por qué? Para rescatarnos del pecado. Para rescatarnos de eso, porque Él no quiere que vivas en vergüenza, no quiere que vivas en miseria, no quiere que vivas en dolor, no quiere que vivas en sufrimiento, en ese estado constante de, mira, no sé qué tengo, pero sé que tengo algo. Y mira, ya me está brincando la vena. Porque no sé qué es. Me ves cara de ángel, pero soy el diablo. El Señor me lo inspiró esa ahorita. La única razón por la que podemos vencer es porque vives en Cristo. Por lo tanto, si el Señor ya te ha rescatado de este mundo corrupto, si el Señor ya te ha comprado de un patrón nocivo, de un amo abusivo, ¿por qué pretendes regresar si ya no perteneces más a este mundo? Es tan impactante esta escena que el apóstol Pedro no pudo explicarlo de otra manera más que diciendo: aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y deciden regresar al mundo de pecado, el apóstol Pedro se desesperó y dice: no sé cómo compararlos, son como un perro. Está en la Biblia, no vaya a pensar que estoy inventándolo. Son como un perro que vomita, se va y luego regresa y se come el vómito. Y uno dice: Pedro andaba enchilado. Y dice: bueno, ya con eso pasó. Dice: ¿o saben también cómo es? Es como un chancho que lo lavan, un puerco pues, un cochino, un tunco, que lo lavan y va y se mete al fango, al lodo, y se vuelve a revolcar después de haber sido lavado. En la mente de Pedro no tenía idea esto de haber sido rescatado del patrón y regresar al mundo del pecado. Por eso Romanos 6 dice, Romanos 6:6 dice, aparece en la pantalla. ¿Lo puede leer conmigo, por favor, el versículo 6? Que no está, no importa. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, morimos y somos liberados del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Hazme un favor, di conmigo: ya no soy esclavo del pecado. El pecado no es mi dueño. Dilo una vez más: el pecado no es mi dueño. Dilo susurrando: el pecado no es mi dueño. El pecado no es tu dueño. No tienes por qué vivir más bajo la influencia de un patrón nocivo que no busca lo mejor para ti. Lo heredaste, es cierto. Pero me encanta esta ilustración que puedo encontrar, que la Biblia la pone, que es el sentido de adopción. No sé si tú estás familiarizado o conoces a alguien que alguna vez ha adoptado a un niño o a una niña. Pero es un proceso muy similar, muy interesante, porque cuando un niño es adoptado, es removido del ambiente nocivo en el cual pudo haber crecido y es puesto en un ambiente nuevo. Ahora los padres nuevos de este niño fueron, y por amor, no por interés. ¿Qué les podía ofrecer este niño? Nada. ¿Qué beneficio podían obtener de este niño? Absolutamente nada. Pero ellos, con su amor, vinieron y rescataron a este niño que no tenía control sobre el mundo en el que había nacido. No tenía control. Él no decidió nacer en ese mundo. Tú no decidiste nacer en este mundo, simplemente naciste. Los padres vienen y lo rescatan por amor, y el niño es transportado a un hogar nuevo donde recibe cuidados, donde recibe atenciones, donde recibe una atención nueva, un significado nuevo. ¿Sigues conmigo o no? Pero imagínate que este niño dijera: realmente me gustaba más aquel lado. Te pones a pensar y dices: pero mijo, aquí tienes amor, tienes protección. Pero es que por tanto tiempo estuvo acostumbrado a este mundo que piensa que es lo único que existe. Es como la gente que llega a decir, está en alguna relación y dicen: es que si no está él, me muero. Si no es con ella, me muero. No soy nada sin ti. No me dejes. Pégame, pero no te vayas. En serio, te pones a pensar, ¿de verdad tan patética es tu vida que no puedes sobrevivir sin la presencia de un hombre? ¿En serio? No, estamos mal.
fue pequeño comercial que no tiene nada que ver con la presentación, pero es que da coraje, ¿a poco no? Enséñele por favor a sus niñas, enséñele a sus niños: mijo, usted no es lo que un hombre o una mujer le haga sentir. Usted es lo que el Señor le ha hecho y lo que es hasta el día de hoy. Su felicidad no depende de un hombre. ¿Vamos? ¿Lo escuchó? Si lo escucharon mis hijas, con eso ya me doy de bien servido. Repite por favor conmigo: el pecado no es mi dueño. Por lo tanto, tú ya no estás bajo la influencia del pecado, has sido rescatado. Suene duro o no, aunque los padres biológicos del niño que ha sido adoptado lleguen y toquen a la puerta y digan: venimos por nuestro hijo, no tienen ninguna autoridad. Porque aunque el niño no comprende todo el proceso de las firmas, todo el proceso que conlleva adoptar a un niño, el niño no lo comprende. Estos padres biológicos han perdido el derecho. El pecado ha perdido el derecho sobre tu vida. No es el pecado el que gobierna más tu vida, por lo tanto, no debería de gobernar tus acciones ni tus pensamientos. Quien gobierna ahora tu vida es un amo que te cuida con amor, que provee todo lo que necesitas, que te ama, que no tiene ningún beneficio que recibir de ti. Si tú piensas que le damos un beneficio a Dios al cantarle o al darle la ofrenda, de verdad, al creador del mundo, piensas que con ofrendarle o con cantarle ya le estás haciendo un gran favor. No es así, sino que Él por amor decide rescatarte y ponerte en un lugar nuevo. Cuando Cristo te adoptó, el pecado perdió autoridad sobre ti. El pecado ya no es tu amo. Esta semana tengo una oración que quiero que tú estés repitiendo todos los días. Esta semana, es tarea. Y la tarea es que tú vas a estar repitiendo esta oración: ya no pertenezco al pecado. Si puedes, escríbela. Si puedes, ponla en Facebook, Instagram, Snapchat. Ya no pertenezco al pecado. El pecado ya no es mi dueño. ¿Okay? Ya no pertenezco al pecado. Dilo conmigo: ya no pertenezco al pecado. El pecado ya no es mi dueño. He muerto al pecado. Ahora vivo para Dios. ¿Sí? ¿Me ayudas a repetir una vez más todos juntos? Porque esto lo tenemos que repetir 100 veces cada día. Porque te garantizo, salimos de aquí, vamos a salir de aquí y vamos a salir hablando de lo que me molesta, de lo negativo, del mundo, de Donald Trump, de esto. Vamos a hablar de tantas cosas y vamos a actuar de diferente forma. Por eso tenemos que repetirnos estas frases: ya no pertenezco al pecado, el pecado ya no es mi dueño, he muerto al pecado, ahora vivo para Dios. Repítelo conmigo una última vez: ya no pertenezco al pecado, el pecado ya no es mi dueño, he muerto al pecado, ahora vivo para Dios. Esta serie titulada Libre tiene ese propósito de recordarte quién eres, de recordarte quiénes somos y nuestra identidad en Cristo. Sobre todo, ayudarnos no solamente a recordar quiénes somos, sino a vencer, a salir, a escapar